Bueno, como lo dijimos en nuestra última diapositiva, entonces los signos se clasifican también en artificiales. Cuando hablamos de signos artificiales, estamos hablando de aquellos que han sido creados por el hombre con la intención de comunicar. Sin embargo, estos se subdividen en dos clases, en iconos y símbolos. Los iconos son aquellos que tienen una relación directa con el significante y el significado. Por ejemplo, los mapas. El mapa de Colombia, así como nosotros lo tenemos en nuestra imaginación o lo hemos visto, es el de Colombia y no puede ser el de otro lugar. Las señales de tránsito. Por ejemplo, si nosotros vemos la P con la raya roja en diagonal, ya sabemos que es prohibido parquear. Y ese icono aquí en cualquier parte del mundo va a significar lo mismo. No importa si estamos en Estados Unidos, será prohibido parquear. No importa si estamos en Europa, será prohibido parquear. Los símbolos, por el contrario, su significado surge de un acuerdo y hay una relación entre el significante y el significado. Sin embargo, esa relación es circunstancial, es decir, dependiendo del contexto en el de que nos desenvolvamos. No es algo universal como el icono. Por ejemplo, los signos lingüísticos. Cuando hablamos de los signos lingüísticos, cada una de las palabras que creamos en nuestro idioma son diferentes. Por ejemplo, si yo digo gato en español es G-A-T-O, pero si yo digo gato en inglés será C-A-T, y así con cada una de las palabras o los signos lingüísticos. Asimismo, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas tienen unos símbolos propios de ellos. Por ejemplo, para representar la suma utilizamos el más. Para identificar la multiplicación utilizamos el por o un punto. Para dividir utilizamos la rayita con los dos punticos o un backslash. Eso en matemáticas. Pero si yo utilizo esos mismos símbolos, digamos en español, para mí la crucecita será una crucecita. El por será un asterisco, el backslash será para separar palabras y así sucesivamente. Dependiendo del contexto, ¿sí? El símbolo va a significar algo diferente. Bueno, como lo vimos en la diapositiva anterior, hablamos de qué es un significante y un significado. El significante y el significado son las dos partes en las cuales yo puedo interpretar o se divide un signo. El significante es la parte material perceptible por los sentidos, es decir, lo que yo puedo ver, tocar, etc. Y el significado es el concepto o la idea que yo tengo de ese significante. Por ejemplo, el sonido y las luces de la sirena de una ambulancia, es decir, la luz roja de un semáforo sería el sonido y las luces de una sirena a una ambulancia me indicarán que hay una alarma o una petición. La luz roja de un semáforo, entonces ya sé que me indica que es prohibido el paso. Si yo coloco un termómetro a una persona y este me da una temperatura más allá de los 35 grados, por consecuente ya sé que tienes fiebre y que la persona está enferma. Entonces, un significante es lo que yo puedo ver, ¿sí? Y el significado, lo que me evoca eso que yo estoy viendo. Como lo nombramos en las dos diapositivas anteriores o en la de los signos se pueden dividir. Cuando los dividimos, entonces más específicamente los signos los podríamos interpretar así. Los naturales también los podríamos llamar como síntomas o indicios. Un síntoma o un indicio son signos que hacen referencia a los fenómenos naturales y no tienen una intención comunicativa. Por tanto, mantiene una relación natural con el referente. Por ejemplo, las huellas indican la dirección tomada por una persona o por un animal. Las cenizas en el cenicero que alguien ha fumado. ¿Qué son los iconos entonces? De una manera más específica, son aquellos que representan una relación de semejanza con el referente. Por ejemplo, la silueta de una mujer o de un hombre en los carteles de los baños públicos o los planos de una ciudad son iconos. También encontramos los símbolos. Los símbolos son signos que dan un modo convencional, se utilizan para representar otras realidades, sin que existan con ellas ningún parecido o semejanza de ningún otro tipo de relación motivada, por ejemplo, la bandera de un país, las notas musicales, los alfabetos, entre otros. Bueno,
Hasta acá hemos visto qué es un signo de manera general y hemos entonces referido qué es el significante y qué es el significado. Sin embargo, existe otro tipo de signo que es exclusivo de las lenguas y es el signo lingüístico. El signo lingüístico es el que utilizamos en la formación de una lengua y como cualquier otro signo se compone de dos planos que se relacionan entre sí, el significante y el significado. Por ejemplo, la palabra gato, que se referencia con la G, A, T, O, ese es el significante que yo tengo, la palabra. El significado es lo que me evoca a mí esa palabra. Entonces, para mí esa palabra sería animal doméstico de la familia de los felinos. Pero el referente que yo tengo es la realidad extralingüística a la que me remite el signo. Es decir, que en mi memoria lo que se va a aparecer es esa imagen que tengo del gato que yo concibo o con el cual he tenido una experiencia. Esto pasa en todas las lenguas. Si yo hablara también del inglés, pues entonces ya el significante no sería G-A-T-O, sino C-A-T. Pero el significado va a ser el mismo y el referente muy seguramente el mismo. Todo signo lingüístico entonces se caracteriza por que es lineal, arbitrario, mutable e inmutable y articulado. Cuando hablamos de que un signo lingüístico es lineal es porque sus elementos, al igual que el signo respecto al otro, se presentan uno tras del otro, en línea del tiempo, es decir, en una cadena hablada y en el que el espacio y en el que se manifiesta a través de la escritura. Por ejemplo, como tomamos el ejemplo anterior de la diapositiva, gato, dice G-A-T-O, lo manifiesto de forma escrita, lo puedo manifestar también a través de un dibujo y la secuencia de cada una de las letras es lineal. No sería gato si yo no coloco en ese mismo orden cada una de las letras. Si yo dijera T-O-G-A, diría toga y eso es otra palabra muy diferente a gato. Es arbitrario porque la relación entre el significado y el significante no responde a ningún motivo. Se establece de modo convencional. Cada lengua la usa para un mismo significado y un significante distinto. Es decir, que en cada lengua se pueden hacer las acepciones de esa palabra y dependiendo de la palabra, asimismo, pues esas excepciones se darán. Eso sucede mucho en el inglés. Por ejemplo, si ustedes retoman la palabra play, que es un verbo jugar, play puede ser jugar, pero también play puede ser tocar. En español puede suceder lo mismo con muchas palabras. Vamos a retomar también el ejemplo de gato. Gato, en la generalidad decimos que es el animal doméstico, pero también gato puede ser una forma o un aparato hidráulico que me permite levantar un carro. Es de carácter mutable e inmutable. Por ser arbitrario, el signo no depende de ningún hablante en particular. Es decir, no quien produzca el mensaje es de quien va a depender la comunicación. Es inmutable, permanente, ningún individuo lo puede cambiar. Es decir, lo que ya está hecho, la palabra gato, no puede ser cambiada por nadie. Por otra parte, es evidente que las lenguas cambian porque van cambiando los signos, es decir, son mutables a lo largo del plazo. Y son de carácter articulado. ¿Por qué? Porque el signo lingüístico es doblemente articulado, porque puede someterse a una doble división. Según la primera articulación, el signo se descompone en dos partes, como lo hemos visto hasta ahora, significado y significante, susceptibles de ser utilizadas en otros contextos. Las unidades de esta primera articulación se denominan monemas, es decir, cada una de las letras, retomo el ejemplo de gato, que conforman esa palabra. La G, la A, la T, la O, a esos le denominamos fonemas. Y según la segunda articulación, el signo se divide en unidades más pequeñas sin significado, pero que son distintivas. Las unidades de esta segunda articulación son los fonemas. Si un signo lingüístico cambia alguna fonema, cambia también su significado. Entonces, si yo no coloco G, sino pongo la letra P, sería pato. Y ya no es el gato, sino el pato. Bueno, con esto hemos terminado la explicación de lo que es el signo o más exactamente la semiótica.
Recuerden que la semiótica es la disciplina que se ocupa de estudiar los signos de manera general. A continuación en la plataforma encontrarán la asignación para esta clase. Espero que les sirva. Voy a adjuntar las dos cosas, la presentación solita sin el audio. Recuerden que el audio o los dos videos están divididos en parte 1 y parte 2 para que ustedes escuchen la explicación y el tiempo para realizar la actividad, la cual será revisada. Entonces será hasta la próxima semana. Agradezco mucho su atención y les deseo un feliz día. Hasta luego.